Mamá, ya llegué, y no venimos solos. Desde el umbral, con el sol rebotando en el vidrio de la puerta, sentí que toda mi vida cabía en mis brazos. Emilio, envuelto en su cobijita azul, respiraba tibio, con la boquita a medio abrir como si estuviera sorbiendo un sueño. A mi lado, Mary Lollis apretó la correa del bolso y sonrió con esa timidez valiente que siempre me ganó el corazón. «Mira, mamá, ven a conocer a tu nieto», dije, creyendo que esa sola frase bastaría para amansar cualquier orgullo. En el aire de la sala, sin embargo, hubo un crujido que no era la madera ni la ventana. Fue el hielo acomodándose dentro de los ojos de Patricia. Ella me besó deprisa, contó con la mirada los lunares de Emilio, y luego dejó caer sus ojos, afilados, sobre la piel de Mary. «¿Y la gringuita?», lanzó, como si yo le hubiera prometido una mercancía. «Señora, buenas tardes», ofreció Mary en voz bajita. Lo siguiente fue un golpe, no con la mano, sino con el desprecio. «¿Y esta india quién es?». Yo sentí el cuerpo endurecerse. Di un paso al frente. «Mamá». Patricia chasqueó la lengua, con esa seguridad de emperatriz que se da el que cree estar por encima de todos. «A la calle», sentenció. «Aquí apestas, pepenadora». Sus dedos se cerraron alrededor del brazo de Mary. Emilio, asustado por el movimiento, lloró un quejido filoso que me cruzó el pecho. «No, por favor, me lastima», alcanzó a decir la mujer a la que yo había prometido cuidar con la vida. «Largo de mi casa», añadió mi madre. «Entonces hice lo único que un hombre debe hacer cuando el amor está siendo pateado». Me interpuse. «Suéltala, suelta a mi prometida». La palabra prometida prendió una chispa de furia en la mirada de Patricia. «¿Prometida?», repitió, como si yo le hubiera escupido. «Yo te mandé a Estados Unidos para que volvieras con una princesa, y me traes una jornalera con hambre». Mary elevó la barbilla. «Señora, no le voy a permitir». «Mamá, ya basta», corté. El silencio de los retratos en la pared se hizo más pesado que nunca. «Será mejor que nuestro hijo y yo nos vayamos a un hotel», dijo Mary, y el corazón me jaló con ella hacia la puerta. «Mary, espera», supliqué, pero Patricia todavía no había jugado su carta favorita. «Hijo», dijo con la lengua llena de veneno dulce, «deja que se vaya, y que de paso te tire la basura». No sé si fue la vergüenza o la rabia, pero mis labios se movieron solos. «No voy a permitir que le hables así. Es la madre de mi hijo». Patricia me vio como si fuera un desconocido cruzando su banqueta. «¿De dónde la sacaste? ¿Del río? En Estados Unidos no hay gente de ese color». Luego clavó los ojos en Emilio con un brillo extraño. «Pero mira qué bonito te salió el güerito». Levanté la voz sin gritar. «Nos vamos a casar». Ahí la casa se inclinó. «Pues no», decretó. «No voy a permitir que eches tu vida a perder. Te vas a casar con una mujer de nuestro nivel». Mary apretó los labios. «Nunca imaginé dejar todo allá para venir a ser humillada», murmuró, como si rezara. «¿Ustedes qué harían en mi lugar?». Patricia dio 2 pasos. Su perfume caro llegó tarde. «¿Cuánto quieres para que te vayas de su vida?», preguntó sin rubor. «La gente de tu color tiene precio. Dame una cifra». Fue entonces cuando comprendí que el dinero puede comprar ropa, vajillas, opiniones, pero nunca educación. Mary no parpadeó. «Mi amor por Iván no tiene precio. Si quiere números, pregúntele a su hijo». El primer giro de ese día no fue un trueno, fue un teatro. Patricia dejó caer una lágrima sin agua, llevó la mano a su mejilla,
Se tambaleó y, como si le hubieran disparado desde algún recuerdo, se dejó caer. ¡Me pegó! ¡Me pegó!, gritó con maestría antigua. El cuchillo del miedo me tocó el cuello. Por un segundo dudé de la mujer que amo. Mari, te juro por nuestra vida que no. Iván, ella se tiró sola. Mi madre gimió. Hijo, me duele. Ayúdame a subir. Yo, enredado entre lealtades, la cargué hasta su cuarto, que olía a pastillas y a flores marchitas. Esa mujer es mala, lloriqueó. Me humilló, me tiró. Si no llegan, me ahoga. No digas eso, atiné. No hables con ella, suplicó, un susurro que todavía sabía mandar. Deshace ese compromiso. ¿Te imaginas a otro nieto de su color? ¡Qué asco! Algo se me rompió. Ya basta. Es la madre de mi hijo. ¿Quién te crees para decirme cómo hablar en mi casa? Tu hijo, respondí, y ese fue un relámpago. Abajo, Lili, la mujer que me enseñó a amarrarme las agujetas, a distinguir el chayote del pepino y a decir gracias antes de pedir por favor. Recogía ropa, callada, con el rebozo en la cintura. «No le crea, niño», susurró cuando pasé junto a ella. «La patrona sabe caer bonito». La miré. Sus ojos, brillosos de años, tenían una decisión. Esa noche la escuché discutir con Patricia a puerta cerrada. Lili, por primera vez en mi vida, alzó la voz. «Algún día se va a saber, señora, no por lo que le hace a la muchacha, sino por lo que ha escondido de Iván». Patricia le lanzó un silencio que hizo frío. «Cállate. Iván no debe saber quién es su verdadero padre». Yo me quedé congelado en el pasillo. De golpe, la alfombra me pareció un mapa que no reconocía. Los días se amontonaron como platos sucios que nadie quiere lavar. Patricia empezó a sembrar otra semilla podrida, la duda de la paternidad. «Hazle un ADN al niño». Me lo decía bajito, como si me pasara una receta. «No, mamá, no hace falta». Pero su voz se me pegó en la espalda como una sombra. Mari la oyó, y su mirada, que siempre había sido brava, se me puso triste. «Si vamos a hacer familia, Iván», me dijo, «no puede ser bajo el mismo techo que alguien que me odia». Hoy me quitó el pasaporte y el dinero que me mandó mi mamá para emergencias. No me quiero quedar aquí. Yo fui a buscar a Lili. Ella, con manos de pan caliente, me entregó el pasaporte y un sobre con billetes. Estaban bajo el cajón de la alacena, susurró. Yo no la juzgo, pero no la perdono. El día de la boda amaneció con cielo de estreno. Los amigos llegaron con abrazos y flores baratas que olían a amor verdadero. El padre esperaba en la puerta con su sonrisa de foto oficial. El chofer no contestaba. Lili entró corriendo, el chongo a medio hacer. Tu mamá se llevó a Mari, le dijo al chofer que ella la acercaba. No contesta el teléfono. Mira, aquí está el GPS. Sentí el corazón salir corriendo por delante de mí. La camioneta dejó un rastro de puntos en el mapa que nos llevó a la orilla de la ciudad, a una bodega abandonada que siempre fue rumor de peligro. Cuando llegamos, Mari estaba atada a una columna con un cable de plástico, respirando entrecortado, pero entera. Patricia sostenía un cuchillo con la misma mano que me había dado de comer de niño. «No se acerquen», advirtió. «Si dan un paso, se acaba todo». Mis piernas temblaron como si me sostuvieran recuerdos. «Mamá, por favor, no tienes que demostrar nada. Yo ya te vi, ya supe quién eres». «¿Quién?», preguntó, con el odio dándole arrugas nuevas. «La mujer que aprendió que primero se sube y después se escupe», dije, clavándole los ojos.
la que confundió amor con control. Entonces vi moverse a Lily, felina, por detrás de una máquina oxidada. En un segundo que aún ahora me parece imposible, se lanzó a la muñeca de Patricia, le torció el brazo con precisión de quien ha cargado cubetas toda la vida, y el cuchillo cayó con un sonido claro, definitivo. Yo corrí a desatar a Mary. Ella se me volvió niña en las manos, pero en su mirada había un volcán. «Ya pasó», le susurré. «Ya pasó». Llamamos a la policía. El resto del día fue un rosario de palabras que nunca pensamos pronunciar. Intento de homicidio, declaración, orden de restricción. Patricia bajó la cara cuando la esposaron, pero la levantó apenas nos volteamos, orgullosa aún en su derrota. «Hijo, no me dejes», dijo con la voz. Con el cuerpo dijo otra cosa. «De mí no te vas a librar». 2. Nos casamos a la semana siguiente, en una oficina gris con ventanitas de aluminio. Lily firmó como testigo con una pluma que no pintaba, y que ella, necia y deliciosa, agitó hasta que sacó tinta. Esa tarde, con 3 tortas de pierna y 1 litro de agua de Jamaica, el mundo nos supo a primero de todo. Yo conseguí trabajo en un taller de herrajes. Las manos me agradecieron volver a lo concreto. Hierro, fuego, medidas. El golpe amistoso del martillo sobre el yunque. Mary revalidó su licenciatura y la aceptaron en una clínica donde atendían a familias rotas por prejuicios como el nuestro, para que ninguna suegra vuelva a creer que puede comprar dignidades, decía, poniéndose el cabello en una coleta que le dejaba el cuello al sol. Emilio creció risueño. Le salieron primero los dientes de arriba, y por eso se reía como vampirito. Los domingos llevábamos a Lily una concha de vainilla a la banca del mercado, y la veíamos comer con gusto de niña. Su risa de campanitas nos curaba hongos del alma. Para entonces, Patricia estaba en prisión preventiva. Desde ahí nos escribió una carta con letra apretada. Contaba de una niñez de tierra seca, de la vergüenza de hablar cantado en la ciudad, del primer rechazo por entrar a un restaurante de gente bien. Hacia el final, 7 palabras que me agujerearon la armadura. Perdón, no supe amar sin lastimar. No supe qué hacer con eso. Pasaron los años como pasan cuando uno decide vivir con decencia, a paso de tortuga, pero llegando. Y un día, ya con la barriga de Mary asomándose como luna nueva, la vida se empeñó en volver a ponernos frente a la prueba. Su jefe, George, usaba traje caro, sonrisa de catálogo y una misoginia que se notaba hasta en cómo estacionaba su coche. A Mary la llamaba linda en reuniones, le encargaba el doble y le reconocía la mitad. En cuanto nazca el bebé, te damos tu baja por maternidad, permanente, le dijo la víspera de su gran presentación. Ella llegó a casa con los ojos líquidos, pero no lloró. «Mañana me juego el ascenso», susurró. «No por ego, Iván, por dignidad». Patricia había cumplido su sanción y salido bajo vigilancia. No podía acercarse a nosotros, pero el rencor siempre encuentra atajos. Se apareció por la casa de Lily, con una bolsa de mandado como pretexto. «Perdóname», dijo. Lily, con el respeto que solo se gana imponiéndose, le dejó un vaso de agua y le pidió que se fuera. «Déjalos en paz». Patricia le sonrió con esa curvatura que yo conozco. Promesa de guerra. La noche previa a la presentación, Mary imprimió sus gráficas, acomodó sus hojas y las guardó en una carpeta azul. Yo las vi. Eran su inteligencia convertida en papel. Nos dormimos tarde, repasando chistes para soltar el nudo. Despertamos con un olor raro a perfume ajeno y la carpeta abierta como un animal desollado.
Los documentos estaban revueltos, tachados con plumón, algunos recortados con tijera como por manos de escuela. Mary respiró profundo. «No voy a dejar que me quiten lo que soy», dijo. Se vistió con un traje sastre que parecía armadura y salió con paso seguro. Yo me quedé masticando impotencia. Lily encontró, al barrer, un mandil con el nombre de la tintorería donde Patricia compraba sus etiquetas bordadas. El estómago se me torció. En la sala de juntas, frente a directivos, Mary empezó a hablar con una serenidad que le aprendí en las derrotas. A los 5 minutos, risas. A los 7, carcajadas. A los 10, silencio pesado. George, con sonrisa de llenita, proyectó en pantalla una gráfica que no era gráfica. Era una burla. Números cambiados. Palabras obscenas escondidas en el texto. ¿Se puede saber por qué te causan risa los datos?, preguntó ella, sosteniendo la dignidad con los dientes. «Porque no estás hecha para esto», respondió él, altavoz del machismo de siempre. «Consíguete un marido rico». 3. La sangre se le fue de la cara a Mary. Dio un paso, como si fuera a responderle. Yo sé que tenía la frase perfecta, pero la presión le pegó a destiempo. Se desvaneció como si la hubieran cortado del hilo. Sus compañeros se levantaron. Uno trajo agua, otra agitaba una carpeta como abanico. George, en lugar de ayudar, quiso aprovechar para hundirla. Ahí está, dramática y poco productiva. Cuando me llamaron, llegué con el corazón en los pies. Encontré a Mary recargada en un sillón, palidísima, con una mujer a su lado que le sostenía la mano. «Soy la directora regional», se presentó. «Lamento profundamente lo que pasó». George, altanero, trató de explicar que todo había sido un malentendido. La directora lo cortó con una mirada. «No solo humillaste, además ignoras la ley. Estás despedido». «Pero soy gay», intentó defenderse. «¿Cómo voy a ser machista?». Ella le apuntó a la puerta. «La ignorancia no distingue orientación. Vete». Patricia, que se había colado al edificio con una credencial vieja y la desfachatez de siempre, asomó en ese instante, y la directora la miró con reconocimiento. «No has cambiado, Patty», dijo, devolviéndole un mandil marcado con su nombre que habían encontrado en la sala contigua. «Siempre saboteando lo que te rebasa». Patricia abrió la boca para la réplica que nunca le falta, pero se topó con algo más fuerte que ella. Una sala llena de mujeres y hombres que ya no estaban dispuestos a reírle la gracia a nadie. En ese salón, contra ese fondo, Mary entendió que el trabajo no la definía, pero sí la nombraba, que su talento merecía respeto y que ella, con su embarazo y su valor, podía ocupar el lugar que le negaban. La directora ordenó que se le respetara licencia y sueldo, que un equipo revisara quién había alterado sus materiales y que la empresa emitiera un protocolo contra la violencia laboral. «No te estoy haciendo un favor», dijo. «Estoy corrigiendo una injusticia». En el estacionamiento, antes de subir al coche, Patricia se interpuso. «No le quites el trabajo a mi hijo», me dijo, con ese aire de tragedia que se pone para comprar lástimas. «Tu hijo trabaja en su casa y bien», respondió Mary antes que yo. «Y no voy a permitir que lo avergüences por cuidar a su familia». Patricia me miró como se mira a un mueble que estorba. «¿A eso te redujiste?», escupió. Fue la última vez que la vi con ese poder. Las semanas siguientes fueron taller de reconstrucción. Mary descansó. Emilio aprendió a decir papá con claridad de campana. Yo empecé a conseguir clientes propios para instalar barandales y portones. Lily, feliz,
comenzó a llegar solo por gusto. En casa había música bajita y olor a salsas. Y sin embargo, la historia no había terminado. Un día nos llegó una invitación improbable. La psicóloga del penal donde Patricia había pasado meses propuso un encuentro restaurativo. «No es obligación», aclaró. «Pero a veces las cadenas se aflojan si se les pone nombre». Aceptamos. No por ella, por nosotros. El auditorio era simple, limpio. Había plantas de plástico que intentaban ser ficus. Patricia entró más delgada, con el cabello entrecano y el maquillaje guardado para mejor ocasión. Nos vio sin atreverse a sonreír. La psicóloga habló del objetivo. Responsabilizarse no es lo mismo que castigarse. Entonces, mi madre tomó el micrófono y por primera vez desde que tengo memoria, no posó. «Creí que proteger era separar», dijo. «Creí que una piel valía más que otra. Aprendí a mirar hacia arriba con rencor y hacia abajo con desprecio. Y así destrocé lo que decía querer. No hubo aplausos, hubo un silencio que sí cura. Al final se acercó, a 3 pasos de nosotros, y se detuvo. No vine a pedirles nada, solo a dejar de esconderme». Mari la miró con esa mezcla de compasión y límite que es puro amor adulto. «Aprenda», dijo, «y déjenos aprender a nosotros». 4. De regreso a casa, paramos en el parque. Emilio se subió al columpio y anunció que podía tocar el cielo con la punta del tenis. Lili llegó con una bolsa de churros envueltos en servilleta de papel. «La patrona está tejiendo cobijas para un albergue», nos contó. Tal vez la vida también se aprende con estambre. La imaginé contando puntos, deshaciendo y volviendo a empezar. Y sentí algo parecido a paz. Esa noche, cuando el ruido de la ciudad se hizo sopor, Mari y yo enumeramos nuestras pequeñas certezas. Que el arroz con leche queda mejor si se menea lento. Que el respeto se cocina diario, como el frijol. Que la dignidad no se mendiga, se ejerce. Que los hijos merecen ver que su casa es un lugar donde nadie insulta el color de nadie. Nos dormimos tarde, abrazados, con la ventana entreabierta, para que entrara el olor a bugambilia de la vecina. Un jueves cualquiera, sonó el timbre. Era la directora regional. Traía en las manos un sobre y una sonrisa sin adorno. «Venía de paso», dijo. «Te debía esto». Era el nombramiento de Mari como coordinadora de un nuevo programa para conciliar trabajo y maternidad. «Te lo ganaste con talento y valentía», le dijo, sin discurso. Mari la abrazó como se abraza a quien te ve. No todo es cuento con final rápido. A veces, la tristeza insiste. La mía se presentaba cuando tendía la ropa en la azotea, y el cielo se hacía de un azul que conocí de niño en el campo de mi abuela. Pensaba en el campesino que, según Lili, había sido mi verdadero padre. Imaginaba sus manos, la manera en que habría visto el cerro, la forma en que habría pronunciado mi nombre. Un día bajé con eso atorado en la garganta, y Mari me dijo: «Si necesitas buscarlo, vamos, y si ya no vive, le hablamos desde aquí». Subimos a la azotea con una veladora, y le dije a ese hombre sin foto que yo estaba bien, que a su hijo lo sostenían 2 mujeres y un niño que reía como si el mundo apenas estuviera estrenándose. Un domingo, en misa, el padre se aventó una homilía que era pura vida. «El racismo es una mentira con saco», dijo, «y el clasismo, su gemelo con corbata. Ante los ojos de Dios y de cualquier persona decente, todos somos igual de frágiles y de capaces». A la salida, la señora de las veladoras nos regaló 2 galletas de nata. «Para el susto que ya se fue», dijo.
A veces me pregunto qué habría pasado si ese día no me planto frente a Patricia, si Lily no se lanza por el cuchillo, si Mary cede a la humillación de George. La respuesta es sencilla y terrible. Seríamos otros, pero elegimos, y esa es la verdadera herencia que me importa dejarle a Emilio. Que siempre, siempre, donde haya una puerta con «no puedes» colgado, él sepa empujarla con delicadeza y firmeza hasta escuchar el clic de la libertad. El futuro no vino con fanfarrias, llegó en cosas chiquitas. En la primera vez que Emilio me dijo «te amo» con un dibujo de palitos. En la tarde en que Mary se vio al espejo con su panza y se dijo «qué bonita estoy», sin pedir permiso. En el instante en que Lily aceptó, con pena, un abrazo de vecina que le dijo «gracias por todo lo que hace». A Patricia la vimos de lejos, un par de veces, saliendo de un taller comunitario. No nos acercamos. Ella tampoco. Un día nos llegó una segunda carta, menos confesional y más sencilla. «Hoy ayudé a una muchacha a llenar una solicitud de trabajo», escribió. Le dije que su piel es historia, no condena. Me escuché y me dio risa. Aprender duele, pero también alivia. Cierro los ojos y vuelvo a aquel primer día, con la cobijita azul, la luz en la puerta y mi voz diciendo «mamá, ya llegué». Quisiera poder decirle algo al Iván de entonces. Aguanta, pero no a costa de tu dignidad. Cuida, pero no te dejes romper. Ama, pero pon límites. También quiero decirle algo a Patricia, a la de antes y a la de ahora. Tu miedo no era mi escudo, tu orgullo menos. Si vas a heredar algo, que sea la valentía de pedir perdón sin condicionar y la libertad de dejar ir lo que te deforma. 5. Si tú, del otro lado, te has sentido empujada hacia la puerta por el color de tu piel, por la cuna de donde vienes, por el acento con que nombras las cosas, no te pares donde no te respetan. La vida es corta como un suspiro y larga como una cuesta. No la subas cargando los prejuicios de otros. Si eres madre o padre y el miedo al que dirán te muerde, no permitas que tu lengua repita insultos que otra lengua te enseñó. Rompe contigo, no con los tuyos. Esa noche de calma, cuando Emilio por fin se quedó dormido, sentí su manita tibia en mi mejilla. Abrió los ojos, negros como las noches bonitas, y pronunció su palabra nueva con el orgullo más grande del mundo. «Papá». Escuché la casa acomodarse como una cobija recién tendida. Afuera, un perro ladró a lo lejos. La ciudad respiró parejito. Y por primera vez desde que regresé de Estados Unidos, con todo lo que soy en brazos, entendí que la verdadera victoria no era ganarle a nadie, sino por fin, al fin, reconocernos iguales. La vida, sin embargo, rara vez se conforma con un solo hilo. Cuando por fin parecía que el destino se había sentado a tomar aire en la banqueta, el pasado regresó a tocar la puerta con la punta de los dedos. Muchos años antes de aquella tarde del reencuentro, Patricia fue una muchacha de trenzas negras y manos agrietadas que olían a maíz. Se llamaba simplemente Patty, sin adornos, y aprendió dos cosas demasiado pronto: que la pobreza se nota primero en los zapatos y que el desprecio ajeno se te mete a vivir en la nuca si no lo espantas a escobazos. En el pueblo su mamá la mandaba con guaraches a la tienda de abarrotes de doña Mireya, una señora que atendía con un perro faldero y un rosario de oro grueso. «No toques las galletas, indiecita, que se enmugran», le decía cada sábado. Y esa frase, que para Mireya era costumbre, en Patty se quedó como herida abierta. Creció con la determinación de no volver a ser la muchacha de la lista fiada. A los 17
Se subió a un camión rumbo a la ciudad y llegó con una maleta que era más ruido que ropa. Trabajó primero lavando ropa en un patio donde el sol no daba, luego como mesera, en un café donde aprendió a sonreír sin enseñar los dientes. Allí conoció a Guillermo, un contador de camisas bien planchadas y reloj brilloso. Él veía a Patty como quien ve un cuadro recién colgado, con curiosidad y la sensación de que esa pared ya no estaba vacía. Se enamoraron, o eso creyó ella. Antes de Guillermo estuvo Ezequiel, jornalero de la central de abasto, hombre de manos grandes como hojas de plátano. Ezequiel le habló de futuro con palabras cortas. Juntos, Patty, poquito a poquito. La dejó embarazada de una promesa que no alcanzó a cumplir, porque un tráiler lo arrojó contra la banqueta una madrugada húmeda de agosto. Con el duelo abriéndole huecos en las costillas, Patty tomó una decisión que marcó a 3 vidas. Guardó silencio. Cuando Guillermo le dijo, «Vente a vivir conmigo», ella acomodó su vientre bajo vestidos holgados y permitió que la ciudad creyera lo que quiso creer. Lily, que entonces también era solo Lily, sin señora, sin doña, pero con una dignidad que le cruzaba el cuerpo de lado a lado, fue testigo del pacto. «¿Estás segura, Patty?», le preguntó en la cocina que olía a cloro y a pan. «Estoy segura de que nunca volveré a ser humillada», respondió, y confundió la altura de la mesa con la altura del alma. A Iván lo arrullaron con nana y con culpas. Guillermo lo quiso a su modo, enseñándole a no fallar nunca, a que el error se paga doble. Patty, ya Patricia, le enseñó a sentarse derechito, a no pedir favores, a desconfiar de todos. Lily le enseñó a reír con la boca llena. Entre esas 3 escuelas, Iván creció con buen corazón y nervios filosos, sin saber que su sangre cargaba una historia que no le contaron. Del otro lado del mapa, muchos años después, Mary Lollis aprendió también a vivir con el juicio ajeno. Hija de Ramiro y Tomasa, maestros rurales en la sierra, se fue a la frontera con una mochila grande y se hizo una libreta donde apuntaba palabras en inglés con dibujos. Trabajó de cuidadora de ancianos en una residencia con olor a desinfectante y a sopa enlatada. Ahí conoció a la señora Hazel, que tenía 90 años y una colección de sombreros con flores. «You are sunshine, Mary», le decía cada mañana. En esa residencia, una supervisora le recomendó, «Si quieres crecer, estudia enfermería». Y así lo hizo, a punta de desvelos y café barato. Conoció a Iván en una biblioteca pequeña, de esas donde el silencio es un animal tímido que se deja acariciar. Él buscaba artículos para su proyecto. Ella imprimía apuntes. Se toparon en la fila de la impresora, y el mundo, que a veces es poeta y otras notario, decidió que esa fila era una firma. La primera salida fue a un tianguis de pulgas en un estacionamiento. Él compró una lámpara coja. Ella, una chamarra de mezclilla con bordados de flores. «Se te ve preciosa», le dijo él, y no fue adulación. Era futuro. Cuando supieron que venía Emilio, lloraron con miedo y con gusto, como se llora cuando la vida es grande y no cabe en un solo nombre. Decidieron volver a México para enraizarse cerca de la gente que los hacía sentir casa. El resto, ya lo sabes, el recibimiento frío, las palabras que huelen a azufre, el secuestro vestido de madre ofendida. Pero después del ruido viene la resaca, y con suerte la reflexión. En el Ministerio Público, un agente de bigote como de película vieja les tomó declaración a todos. «A ver, joven Iván, ¿su mamá la amenazó antes?», preguntó. «No con palabras», contesté.
Con siglos, habría querido decir. Mary, con voz firme, contó cómo la subieron a la camioneta, cómo el chofer parecía hipnotizado por la voz de Patricia, cómo el camino se volvió largo como culpa. Lily narró su salto felino y el brazo cediendo. Los policías se miraron entre sí, con esa mezcla de hastío y humanidad que tienen los que ven tragedias sin música. «Hay que cuidar al niño», dijo uno. «Aquí los adultos se creen niños y los niños terminan pagando». La noticia, como todas, se filtró a la colonia. En la tiendita, las vecinas se dividieron. Unas decían, «Pues algo habrá hecho la muchacha». Otras, con los mandiles en la cintura, respondían, «Nadie merece eso nomás por su color». Don Alvarito, el de la ferretería, me dio un abrazo torpe sobre los tornillos. «Ánimo, mijo. Las casas se arreglan con paciencia y buen material». En el taller de herrajes, yo aprendí de nuevo a contar con las manos. 2 para medir, 1 para sostener, otra para pedir perdón. El maestro Rufino, hombre de ceja poblada y risa dormida, me enseñó a soldar sin quemarme, a ver la línea de fuego como un río que hay que dirigir. «La familia es igual», me dijo una tarde, limpiándose el sudor con el antebrazo. «Si no diriges el fuego, se te quema el rancho». Mientras tanto, en la clínica, Mary empezó a acompañar a mujeres que, como ella, sostenían trabajos y vientres en una ciudad que a ratos mira con lupa los errores ajenos y con telescopio sus propias miserias. Se inventó un protocolo sencillo, una red de vecinas que podían cuidar a otros bebés mientras las madres iban a citas, un cuadro de talleres de autoestima con canciones viejas y un buzón anónimo donde cualquiera podía tirar su historia para que el silencio dejara de pudrirla. «La vergüenza se cura con voz», decía. Patricia, desde su propio laberinto, alternaba rachas de culpa con arranques de orgullo. En terapia, la psicóloga, una mujer de lentes grandes y voz suave, le pidió que hiciera una línea del tiempo de sus primeras veces. La primera vez que le dijeron India, la primera vez que supo que estaba embarazada, la primera vez que le mintió a Iván mirándolo a los ojos, la primera vez que descubrió que mandar era un vicio que se alimenta solo. Patricia escribió, tachó, volvió a escribir. Cada palabra era una piedra que sacar de una mochila vieja. Algunas no pudo. Las mordió hasta que dejaron de tener filo. 7. Un día cualquiera, Lily llegó a la casa con una bolsa de pan y una historia en la boca. «Me encontré al Goyo», dijo, «el sobrino de Ezequiel». Nombró a Ezequiel y el aire en la cocina se volvió más denso. «Anda buscando trabajo por acá», me reconoció. Me dijo que tiene una carta que era para ti desde hace años. Yo me quedé sin aire un segundo. ¿Para mí? Para el niño de Patty, aclaró. Nos vimos en el mercado, junto a un puesto de flores que olía a albahaca. Goyo era moreno como yo, con unas manos que parecía que siempre estaban a punto de construir algo. Sacó un sobre viejo, de esos que ya no se usan, amarillento por las orillas. «Mi tío escribió esto cuando supo que iba a ser papá», dijo. Nunca se atrevió a entregarlo. Después, pues ya no pudo. Lo tomé con cuidado, como se toma una reliquia que no sabes si te va a dar luz o sombra. La carta era simple, franca, hecha de palabras como piedras acomodadas. Si algún día lees esto, hijo que no conoceré, quiero que sepas que tu nombre será el que tú elijas. Te voy a querer desde donde esté. Te dejo mis ojos para que veas a la gente como igual,
y mis manos para que sostengas, no para que tires. No te avergüences de la tierra. Ahí caben todos. Si alguien te dice indio para humillarte, que se le regrese como espejo su ignorancia. La leí 2 veces. A la tercera, las letras se volvieron agua. Mari me abrazó por la espalda. Los padres también se heredan por carta, dijo. Decidimos ir al pueblo de Ezequiel. Lily nos acompañó, porque en su memoria hay mapas que Google no conoce. Tomamos carretera. Emilio se durmió con el vaivén como si la cuna fuera el coche. Llegamos a una comunidad donde la calle principal es de tierra apisonada y la plaza tiene un kiosco donde se junta todo. Bodas, velorios, elecciones, chismes. Preguntamos por la familia. Nos recibió una señora de rostro curtido y corazón a flor de piel. Era la hermana de Ezequiel. «Pásenle, mijo», dijo, sin preguntarnos nada. «Aquí todos somos de alguien». Nos sentamos en sillas de plástico. Ella nos contó de un hombre serio y risueño que quería poner una tienda de abarrotes donde nadie fiara hambre. Yo le conté que su sangre había aprendido a soldar barandales. Nos despedimos con 1 kilo de tortillas calientes y una bendición que olía a comal. De vuelta, paramos en un puente desde donde se ve el río. Emilio gritó «¡Agua!», como si la hubiera descubierto. Mari soltó una carcajada que espantó a 2 pájaros. Yo me guardé en el bolsillo una piedra lisa, sin aristas, para acordarme de que no tengo por qué doler en punta, pensé. Mientras nuestra vida encontraba su paso, el mundo del trabajo de Mari dio un vuelco inesperado. La directora regional, la misma que había corrido a George, impulsó un programa piloto. Guarderías dentro de los centros de trabajo, horarios escalonados para padres y madres, y un código antiviolencia que no fuera papel de adorno. «Necesito una coordinadora con barrio y con título», dijo la directora. Nunca había visto a Mari dudar por una buena noticia. Aquella vez lo hizo. «¿Y si no puedo?», me confesó en la cocina, con el cucharón en la mano. «Ya pudiste», le dije. «No más que ahora te toca con megáfono». Aceptó. Y como todo lo que vale la pena, el cargo no vino sin piedras. Hubo resistencia de quienes confundían flexibilidad con flojera, de quienes juraban que así se ha hecho siempre. Mari llevó fotos de otras épocas. Niños dormidos en cajones de escritorio, mujeres pariendo sin licencia, hombres escondiendo que eran cuidadores por miedo a que les bajaran el sueldo. «Así se ha hecho siempre», repitió. «No es argumento. Es un error que se hereda». Poco a poco, las paredes se aflojaron. Patricia, por su parte, empezó a tejer. No es metáfora, de verdad tejía. Primero por encargo, luego por terapia. En el taller comunitario, una maestra oaxaqueña le enseñó a leer patrones, a contar puntos. «Si te equivocas, se nota», le decía, «pero también se deshace». Tejido es humildad. Patricia, que había 8 construido su vida sobre la soberbia de tener la razón, descubrió el alivio de decir «Me equivoqué, vuelvo a empezar». Un sábado, en la banqueta, abrió la boca por primera vez para hablarle a una muchacha con bebé en rebozo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Marlene», contestó la joven, desconfiada. «Si necesitas dejar al niño un ratito para ir a buscar chamba, yo te lo cuido», ofreció Patricia. Y lo dijo en serio. No sabemos si Marlene le creyó esa vez, pero la intención abrió una grieta por donde entró tantita luz. Lily, sabia sin escuela, observaba los cambios con distancia de comadre. «La patrona está aprendiendo a pedir perdón con las manos», dijo una tarde al ver las cobijas que Patricia donaba al albergue. «Así empiezan las revoluciones.
con dedos. El segundo gran giro de nuestra historia llegó con dolor, como todos los que enseñan de veras. Un atardecer de lluvia, Mari empezó a sentir punzadas que no correspondían al calendario. «No debería ser hoy», dijo, doblándose un poco sobre la mesa. La llevé al hospital con el corazón en la boca. En urgencias, las luces siempre están despiertas. Una doctora joven la revisó con cuidado. «Tu presión está alta. Tu cuerpo está diciendo, deténganse». Nos explicaron palabras que aprendimos a fuerza. Preeclampsia, monitoreo, reposo absoluto. Yo me sentí otra vez niño frente a adultos que deciden. Lily me apretó el hombro. «A las mujeres se nos ha querido frágiles», dijo. «No lo somos, pero también se vale que te sostengan. Hoy te toca sostenerla a ella». Patricia llegó al hospital con una bolsa de granadas, fruta y una cara que ya no era arma. Pidió permiso para entrar un ratito. Mari asintió. Hubo silencio. «No sé si un día merezca llamarte hija», dijo Patricia sin adornos. «Hoy solo te pido que te cuides, y si te sirve mi sangre, es tuya». La doctora sonrió con una tristeza pequeñita. «Gracias, señora, pero la compatibilidad es otra cosa». Las horas se volvieron un solo minuto largo. Cuando por fin escuché el llanto de nuestro segundo hijo, sentí que el mundo hacía un alto y pedía paso. Era morenito como pan recién horneado, con una boca que prometía carcajadas. Lo llamamos Ezequiel, por justicia y por amor. Patricia lo vio a través del vidrio y se le derritió la cara. Lily lloró como quien riega una planta que siempre tuvo sed. «Bienvenido, mi rey», dijo, y ese «mi rey» era herencia y coro. En el bautizo, pequeño, con mole y arroz y una piñata de estrella que se resiste a morir, la vida nos regaló una escena de esas que uno guarda junto con los dientes de leche en una cajita. Patricia tomó el micrófono del karaoke que alguien llevó sin avisar y con voz bajita dijo: «No voy a hablar de mí, voy a hablar de lo que aprendí de ustedes. Que el amor no es un concurso, que el respeto no se negocia, que aprender tarde también cuenta. Si un día me invitan a su casa, iré, si no, tejeré del lado de afuera». Nadie aplaudió, no hacía falta. Hubo un murmullo de «así sea», que es más hondo. Los años, otra vez, hicieron lo suyo. Emilio entró a la primaria. Un niño le dijo «chamaco prieto» en el recreo. Emilio, que nos había visto vivir, respondió con una serenidad vieja: «Mi piel es mi historia. ¿Y la tuya?». El otro se quedó sin saber qué contestar. Terminaron jugando canicas. Yo, en el taller, empecé a tener aprendices, muchachos con gorra hacia atrás que miraban el fuego con curiosidad y susto. Les enseñé lo que el maestro Rufino me enseñó: a no confundir fuerza con violencia, a pulir las aristas para que las manos no se corten, a medir 2 veces antes de soldar una. A veces les hablaba de mi madre, no para exhibirla, sino para comprenderla. El prejuicio, les decía, es una cerca mal hecha, se cae con el primer viento fuerte. Mejor hagamos puertas. 9. Mari, en su programa, logró que el primer papá pidiera licencia de cuidado sin vergüenza. Se llamaba Toño y trabajaba en el almacén. ¿No se van a burlar?, preguntó en la oficina, en voz mínima. Nadie se burló. Al contrario, otro papá de contabilidad y una mamá de ventas hicieron fila detrás. «La risa que hiere dura poquito», decía Mari en sus charlas. «La risa que acompañada dura toda la vida». Un día, la directora regional se jubiló. En la comida de despedida,
Brindó con agua mineral. «Miren, yo aprendí a golpes», dijo. «Ojalá ustedes aprendan con menos cicatrices. Y si no, aquí tienen a Mari para que les ponga pomada». Risas, abrazo, foto, futuro. El último encuentro restaurativo con Patricia nos tomó por sorpresa. No lo pedimos. Llegó como llegan las noticias buenas. Sin alarde. La psicóloga llamó. «Está lista para que Emilio le haga una pregunta», propuso. Emilio tenía ya 10. Se sentó frente a su abuela con la seriedad de un juez sabio. «¿Por qué me dijiste güerito como si fuera mejor?», preguntó. Patricia tragó saliva. «Porque a mí me enseñaron que ese color dolía menos», respondió. «Y aprendí tarde que el color no duele, duele la intención». Emilio asintió como quien termina un juego de rompecabezas. «Entonces, ya no lo digas». «Ya no», prometió Patricia, y apuntó la frase en una libretita como tarea. Con Ezequiel en brazos y Emilio jugando a 2 pasos, Mari me besó la frente. «Mira todo lo que cruzamos», dijo. Vi el mapa de nuestra historia. La puerta cerrándose, el insulto como piedra, el cable de plástico, el cuchillo sonando contra el piso, la sala de juntas, la risa injusta, la directora con ojos de maestra buena, el pueblo de Ezequiel, la carta, el río, el hospital, la cobijita tejida, el karaoke, la pregunta de Emilio. Me descubrí agradecido incluso de lo que dolió, porque nos trajo hasta aquí. Si estás escuchando esto con el café de la tarde ya frío, si tienes 50 o más inviernos en el cuerpo y algunas cicatrices que se te antojan mapas, te digo desde esta mesa, todavía se puede. Todavía puedes pedir perdón sin que se caiga el techo. Todavía puedes decir no a lo que te humilla y sí a lo que te levanta. Todavía puedes aprender a tejer donde antes no más supiste deshacer. Y si eres joven y crees que el mundo se acaba en el primer insulto, no te vayas. El mundo acaba y empieza muchas veces, y casi siempre vale la pena quedarse un ratito más. Aquella noche, cuando la casa por fin se quedó callada, salí a la azotea con una cobija en los hombros. La ciudad respiraba como perro cansado. Puse la piedra lisa del río sobre el barandal. La luna, como una moneda olvidada, alumbró lo justo. Pensé en Ezequiel, en Guillermo, en Patricia, en Lili, en Mari, en los míos y en los que vienen. Que nadie, dije sin decir, vuelva a pedir perdón por el color que habita. Y mientras el aire me despeinaba los miedos, supe que la historia, por fin, estaba del tamaño de nuestra ternura. A la mañana siguiente, Emilio me despertó con un dibujo, un sol con muchas piernas y una familia de palitos. «¿Qué es eso?», le pregunté riéndome. «Un sol que camina con nosotros», dijo. Y sí, eso éramos ya, un sol cansado a ratos, pero necio, que había aprendido a ponerse los tenis para atravesar, juntos, cualquier sombra. Pero ya que quieres tensión y músculo dramático, vamos a contar lo que no se vio, lo que la cámara de la memoria grabó en silencio y que ahora pedirá su lugar. Aquel día del secuestro, contado por Mari, no fue un golpe de efecto, fue un goteo de señales. El chofer llegó con una gorra que nunca le había visto a Jaime. Traía los lentes oscuros aún dentro del estacionamiento y olía a clavo de olor, no a ese desinfectante barato que usaba el de siempre. «Buenas tardes, señorita Mari», dijo sin voltear. Le creí 10 porque quise creer. Yo iba con las manos húmedas, el ramo de flores apretado, la respiración contándose sola. Subimos. Adentro de la camioneta, el aire estaba frío como si alguien hubiera estado respirando miedo antes que yo. Tomamos la avenida equivocada y lo supe.
«Este no es el camino a la iglesia». Se me salió. El chofer no contestó. Solo subió el volumen del radio hasta ahogar el latido de mi corazón. Hacia la salida de la ciudad, la tarde se empezó a poner color óxido. En el retrovisor, de pronto, una sombra conocida. Patricia, con un paliacate en el cuello, se despegó del asiento trasero donde había estado agazapada. «Te lo advertí, perra», me dijo sin prisa, saboreando cada sílaba como si fueran uvas negras. «Llora, grita», me retó. «Aquí nadie te va a escuchar». La camioneta dio un brinco al pasar un bache y mi ramo cayó al piso. Las flores se deshojaron despacio, como si supieran a dónde íbamos. Intenté abrir la puerta en un alto, pero el seguro estaba abajo. Mis dedos no encontraron más que plástico duro. Quise mirar al chofer y me ganó la vergüenza. No quise verle la cara al miedo. En la bodega abandonada, el viento soplaba con esa insistencia de perro que pide pan. Patricia me amarró las muñecas con un cincho de plástico y acercó el filo del cuchillo, como quien compara tonos de piel. «Me quitaste a mi hijo», susurró. Esa frase me atravesó la vida. «Tu hijo no es una medalla», le dije, temblando. «Es un hombre que decide». «Un hombre no decide contra su madre», escupió. Y entonces apareció Lily. No la había visto llegar. Parecía una sombra con corazón. No gritó, no tembló. Solo esperó el hueco del aire, la distracción minúscula, y fue a la muñeca con la precisión de quien sabe dónde duelen las cosas. El cuchillo cayó con ese sonido que divide el mundo en antes y después. Cuando Iván entró, pude respirar por primera vez. Pero antes de que su voz me tocara, volví a ver los ojos de Patricia. No vi locura, vi hambre antigua. Vi a una niña a la que le dijeron que el amor era un pastel que había que cuidar a golpes, porque si no te lo comían. Vi a una joven a la que el mundo le dijo no tantas veces que aprendió a decirlo con cuchillo en la mano. Yo no la perdoné ese día, pero supe dónde empezó su caída. La audiencia, cada quien su verdad. El Ministerio Público no huele a justicia, huele a pasillo. El agente que nos tocó tenía los bigotes que prometen experiencia y una paciencia sin aspavientos. «Vamos por partes», dijo, y no era frase hecha. Desarmó la escena como quien desarma una bicicleta para engrasarla. Lily habló primero. Su voz, que casi siempre vive en el murmullo, aquella vez supo hacerse presente. La vi amarrada. «Yo no aguanto que a una mujer la traten como animal», dijo. El agente levantó la vista y le regaló una mirada limpia. «Bien», anotó. Patricia pidió la palabra. Yo solo quería hablar. Ella se me echó encima. Tuve miedo por mi vida. Las frases salieron en orden, como botones que se abrochan solos. El agente no se dejó encantar. «Señora», dijo, «cuando uno trae un cuchillo y otro trae flores, es fácil saber quién tenía miedo». Patricia apretó la bolsa de mano hasta que crujió. Iván contó lo que vio, y cuando dijo «mi madre se convirtió en alguien que no conozco», la sala entera respiró a destiempo. Yo relaté lo del chofer, la ruta, el cincho, el hilo de sangre en mi muñeca. El agente asentía sin teatralidad, como si el sentido común fuera su herramienta favorita. La defensora de oficio de Patricia pidió que consideraran su historia, su contexto, sus traumas. La psicóloga, presente por protocolo, dijo que la empatía no es absolución, que comprender no borra el 11 daño, solo lo ilumina para no pisarlo otra vez. El juez cívico, en la audiencia inicial, fue firme. Medidas cautelares, prohibición de acercarse, obligación de terapia. «Aquí nadie le quiere enseñar cárcel a nadie», dijo.
Queremos enseñarle límites. A la salida, un señor nos gritó desde la banqueta: «La familia es primero». Lily, con una calma que me quedó de tarea, contestó: «Primero, la dignidad». Y sí, ahí se partió otra mentira vieja. La oficina, el día en que no me quebré. Cuando George se burló, el tiempo me empujó hacia atrás. Vi a mi mamá, Tomasa, con su falda de cuadros, diciéndome frente al espejo: «Mira bien quién eres y no lo sueltes». Vi a mi papá, Ramiro, con su cuaderno de alumnos, escribiendo con letra bonita: «Respeto». Quise llorar y no pude. El cuerpo decidió resistir con otra cosa, con voz. «¿Se puede saber por qué a mi trabajo le causa risa?», dije, con el corazón subiéndome a la garganta. Nunca me había escuchado tan mía. Luego vino el desmayo, y con él la certeza de que el cuerpo no es enemigo, es termómetro. Cuando abrí los ojos, la directora regional estaba ahí, como quien llega al incendio con agua y también con regla. Lo que siguió, ya lo saben: despido del macho con corbata, disculpas a medias, protocolos con dientes. Pero falta un detalle. Al día siguiente de aquello, la directora me llamó a su oficina con una mueca que no supe leer. «¿Te sientes bien?», preguntó. «Sí», dije. «Bueno, porque te necesitamos al frente, pero te necesitamos viva. Prométeme que vas a parar cuando tu cuerpo te diga basta». Le prometí, me prometí. Hospital, la línea delgada y la fe. La preeclampsia no te pide permiso. Te toma la presión y te la sube hasta donde el miedo alcanza notas agudas. En urgencias, la obstetra me habló con palabras claras. Nada de diminutivos. Queremos que el bebé se quede adentro más tiempo, pero si no se puede, aquí estamos, dijo, poniéndome una mano en el hombro que pesaba poco y sostenía mucho. Iván me besó la frente. Tenía los ojos rojos y las manos frías. «Perdón por todas las veces que te dejé sola», murmuró. «No me pidas perdón ahora», le dije. «Quédate». Se quedó. Esa noche la ciudad hizo ese ruido de lluvia que conoce todas las casas. Lily llegó con caldo de pollo en un termo de aluminio. «No lo puedes comer ahorita, pero te traje el olor», dijo, destapándolo tantito para que el vapor nos devolviera la infancia. Patricia apareció a media tarde y dejó en la mesita una cobija que tejió en horas que antes usaba para odiar. No hablamos. Yo le dije con la mirada: «Aprende». Ella me dijo con la suya: «Estoy intentando». Cuando Ezequiel nació, el mundo se detuvo el segundo necesario para que yo entendiera que todos los dolores valen si nos traen a este punto. El primer llanto que es música, la primera carita arrugada que es poema, la primera mirada de Iván que es promesa. «Gracias», le dije al caos, al orden, a la vida, a mi cuerpo necio que se negó a romperse. El último enfrentamiento que no fue pelea Patricia pidió vernos en la iglesia. No la misa, el atrio vacío, con niños en bicicleta dando vueltas, el señor de los globos probando nudos, una señora vendiendo pepitas. «No voy a justificar nada», empezó. «Solo quiero entender cómo no vuelvo a ser esa mujer». Iván respiró hondo. «Dime el nombre de mi padre», le pidió. Patricia cerró los ojos, los abrió como si hubiera estado bajo el agua. «Ezequiel», dijo. El nombre cayó en el piso y rebotó hasta acomodarse en 12 nuestros pies. «¿Por qué me lo negaste?», insistió Iván. «Porque creí que te regalaba un apellido de acero y te di uno de cartón pintado», admitió. «Te regalé vergüenza por lo que yo fui». «¿Y ahora?», pregunté yo, no desde la rabia, sino desde el cansancio. «Ahora quiero tejer más de lo que rompo», contestó. «Y si un día me dejan,
cuidar a mis nietos sin enseñarles miedo. Lily se cruzó de brazos, protectora. Cuidarlos no es convencerlos, dijo. Es servirles agua cuando tengan sed, no cuando a usted se le antoje. Patricia asintió con humildad nueva. «Aprendido», dijo. El barrio. Voces que se suman. En la cuadra organizaron una kermés para juntar dinero para la guardería del programa de Mari. Sí, esa misma colonia que un día murmuró por lo bajo. Ahora ponía mesas, ollas y ganas. Doña Mirella, no, otra Mirella. El mundo es grande, pero le gusta repetirse. Montó un puesto de enchiladas. Don Alvarito trajo hule para cubrirse del chubasco. Los chavos del equipo de fútbol vendieron agua de horchata. Emilio y dos amigos pintaron un mural chiquito en una barda. Dos manos de colores diferentes sosteniendo una misma cuerda de la que colgaba una piñata. «Para pegarle juntos y no entre nosotros», explicó Emilio con la filosofía más bonita del mundo. Esa tarde aprendimos que la comunidad no es una idea, es una cooperacha de tiempo y cariño, y que los cambios grandes siempre empiezan con pasos de calle. La carta que cerró un círculo. Un año después, cuando los días ya sabían nuestros nombres, llegó una carta con estampillas feas y tinta que se corría. Venía del penal. Hoy vi a una mujer morena abrazar a una mujer blanca porque se reconocieron en el mismo dolor, escribía Patricia. Me quedó claro que el racismo, además de pecado y delito, es pobreza de espíritu. Me propongo ser rica de otra cosa. No lloré. Sonreí con los ojos. Mari me apretó la mano. La gente que no cambia nos rompe, dijo. La que cambia nos enseña. Epílogo con ternura y dientes. A veces, cuando cierro los ojos, vuelve esa primera escena. Mamá, ya llegué. El sol en la puerta, Emilio envuelto, la palabra prometida, clavándose en una tarde diferente. Me gustaría decirle algo al Iván que fui. No dudes de quien te mira con amor. Duda de quien te pide que dejes de ser tú para poder quererte. A la Mari de entonces le diría, tu piel no es permiso ni disculpa, es bandera. A Patricia le diría, aprendiste tarde, pero aprendiste. Y a Lily siempre le diría, gracias por convertir tu lealtad en brújula y no en cadena. Si alguien escucha esto y siente que su suegra, su jefe, su familia o sus miedos le están amarrando las muñecas con cinchos invisibles, que recuerde, todo cincho tiene un punto donde se puede cortar. A veces con tijeras, a veces con una Lily que aparece sin capa pero con coraje, a veces con una ley que te acompaña si la invocas con firmeza. La última vez que fuimos al pueblo de Ezequiel, Emilio corrió entre las milpas como si quisiera medirle el pulso a la tierra. Ezequiel, nuestro hijo, aprendió a decir gracias en lengua de los abuelos de la señora de la tienda. Lily compró piloncillo para sus atoles. Yo me quedé parado, respirando ese olor a 13 lluvia antes de caer, y pensé que tal vez de eso se trata todo, de honrar a los que nos trajeron hasta aquí, aunque haya sido con tropiezos, y de dejar el camino tantito más parejo para los que vienen. Y sí, el sol sigue caminando con nosotros. A veces más lento, a veces aprisa, a veces se nos esconde atrás de edificios y prejuicios. Pero cuando aparece, nos calienta parejo, y nosotros por fin entendimos que así se viene, así se va, con dignidad, con humor, con memoria, con amor.